¿Qué podría cambiar en ti si descubres que lo que limita tu crecimiento no es tu capacidad, sino lo que crees de ella? Piensa en un momento donde intentas crear algo, hacer algo, alguna meta, pero tu mente empieza, yo no puedo, no tengo la edad para eso, no tengo el talento. Sin darte cuenta, estás creando una identidad de una persona que ya ha perdido sin intentarlo. Y esto es una cosa que nos pasa mucho. A mí mismo me ha pasado en ocasiones que voy a intentar algo y mi mente empieza a ponerme obstáculos, a ponerme trabas, a dudar. Y es muy común que muchas veces empezamos a pensar, pues es que no tengo talento, es que no voy a tener la suerte de poder lograr estas cosas que quiero. Y pasa en todos los niveles. Tengo estudiantes, por ejemplo, que a veces han venido donde mí y desde antes de empezar las lecciones, ya ellos tienen una mentalidad que yo entiendo que no los va a ayudar a crecer, porque se están limitando y pensando, yo no tengo mucho talento, pero yo voy a practicar, voy a poner todo lo que está en mí para aprender. Pero aún así tú entiende como profesor que ese estudiante tiene muchos límites en su cabeza. Y para mí ha sido importante, no solo para mi crecimiento y para ayudar a mis estudiantes, desarrollar una dinámica donde yo pueda conocer qué están pensando ellos, qué es lo que los limita. Y por eso este episodio vamos a hablar sobre lo que es la mentalidad. La mentalidad es el lente con que miramos todo lo que nos sucede. Los errores, los triunfos, las decisiones que tomamos y toda esa experiencia. Y eso guía muchas veces lo que es la mentalidad que nosotros tenemos, la forma en que vamos a interpretar si podemos o no podemos lograr algo. Y es muy importante, muchas veces no nos damos cuenta que cuando no alcanzamos algo, no necesariamente es porque no tenemos talento o no tenemos las capacidades, simplemente muchas veces nosotros nos ponemos en la mente esos bloqueos. La mentalidad, podemos hablar de la mentalidad, de que hay diferentes tipos con que podemos pensar la mentalidad. Está lo que es la mentalidad fija. Una persona con mentalidad fija es una persona que piensa que tiene unos talentos, tiene unas cualidades que son limitadas y que no puede, no importa lo que haga, este soy yo y así soy yo. Y conocemos mucha gente que siempre dice, no, porque yo soy así o hago esto así, yo estoy a mi límite. Y la persona que tiene una mentalidad fija generalmente son estas personas que muchas veces son pesimistas, no tienen mucha fe en que van a lograr las metas, sino pues esto es lo que hay y por ahí bregamos y lo que sale. Al contrario de eso, lo que es una mentalidad de crecimiento es cuando uno sabe y tiene la certeza que si uno hace el trabajo necesario para alcanzar la meta, pues uno puede lograrlo, independientemente del ambiente, independientemente de las capacidades, del talento. Y esto es algo que por mucho tiempo se ha hablado, por ejemplo, en el deporte. En el deporte tenemos lo que es la psicología del deporte, donde ellos trabajan con la mente de los deportistas. Entre las cosas que hacen, muchas veces trabajan con la mente de los deportistas. Y una de las cosas que ellos hablan mucho es lo de la mentalidad de campeón. La mentalidad de campeón es una mentalidad de crecimiento, donde ellos, no importa lo que pase, ellos están trabajando con todas esas cosas que ellos saben que los van a ayudar a alcanzar las metas que tienen. Podemos ver en la historia
del deporte, por ejemplo, al que le gusta el baloncesto, jugadores como Michael Jordan, el tipo de mentalidad que tenía, que a veces decían que era un poco arrogante, pero era porque él llegaba a la cancha y él llegaba con una sola misión, era ganar, no importa si estaba enfermo, no importa qué le pasara. Otro baloncelista famoso también por su mentalidad es Kobe Bryant. Kobe Bryant llamaba a su mentalidad Mamba Mentality. Y Mamba era una identidad, un personaje que él se creaba cuando subía a la cancha, donde él no tenía límites. Por ejemplo, él mencionaba que él no tenía el talento, que él no tenía la altura, el físico, que tenían muchos de los jugadores con que él jugaba en el momento. Así que él tenía que hacerse de una fortaleza mental para poder estar a nivel de estos jugadores. ¿Y qué hacía él? Por ejemplo, él llegaba 1 hora antes de las prácticas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque él pensaba, si yo llego 1 hora antes, voy a haber practicado y calentado 1 hora más que los demás, ¿verdad? Y otra cosa que él hacía dentro de su mentalidad era que cuando terminaba un partido, él se quedaba en el camerino muchas veces. Cuando todo el mundo salía, él se quedaba en la cancha. ¿Y qué hacía en la cancha? Estaba analizando sus errores. Y antes de irse, practicaba las cosas que habían fallado y que había fallado para repetirlas, para entonces irse en la mente con qué es lo que tiene que mejorar. Y esos son ejemplos de cómo uno puede usar la mentalidad para crecer, para poder lograr cosas que uno piensa que no puede lograr. Esto es algo que pasa en los deportes, pero lo podemos usar en nuestra vida cotidiana. Pasa en la música, nosotros en la música también. Cuando practicamos, cuando estudiamos, siempre tenemos que tener esa mentalidad de crecer, de poder sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? La música es un arte que es bastante competitiva, igual que en el deporte. Así que si uno se pone una mentalidad de que yo no puedo ser un virtuoso, o uno no puedo tocar como aquel o como fulano, muchas veces eso puede cerrarnos y no dejarnos crecer hacia donde pretendemos crecer. Igual en otras facetas de nuestra vida, en nuestra vida personal, tener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad que nos ayude, que sepa que nosotros podemos mejorar en cualquier cosa, en los ejercicios, en la dieta, en nuestra relación con la familia, pues nos puede ayudar a salir adelante y a lograr muchas cosas que quizás cuando tenemos una mentalidad fija, pues pensamos que las cosas son como son y no hay ningún remedio. Unas ideas fundamentales para tener en mente en cuanto a la mentalidad, primero es que no estamos terminados, que nuestra mentalidad nos puede ayudar a crecer, que no estamos fijos, que podemos buscar alternativas de crecer si nuestra mentalidad nos guía y nos ayuda a buscar esas rutas hacia el crecimiento. Otra idea fundamental de la mentalidad es el error. El error es muy importante y no quiere decir esto con que cualquier error es bueno. Pero si sabemos cómo analizar el error, cómo recibir el error, nos puede ayudar a saber qué es lo que tenemos que arreglar, cuál es la ruta que necesitamos tomar para poder mejorar sobre lo que estamos tratando de crear. Y otra cosa importante dentro de la mentalidad es la intención. La intención, ¿por qué? Porque la intención nos va a dar una ruta de qué es lo que queremos y nos va a ayudar a despertar esa motivación. Y a su vez eso ayuda a que podamos tener una mentalidad de que tenemos la intención de crear esto, de ir por este camino. Y no importa dónde estamos, sino a dónde queremos ir y qué es lo que tenemos que hacer para lograr eso. Ahora, ¿cómo si tenemos una mentalidad, y quiero que se hagan esta pregunta, qué cosas nos afectan cuando vamos a hacer las cosas? ¿Qué nos dice nuestra mente? ¿Verdad? A veces nosotros sentimos que queremos hacer algo, pero tenemos en los hombros, uno me dice de una cosa, otro me dice otra. Y eso es algo que me ha pasado a mí en diferentes facetas, ¿verdad? Como músico. Que a veces a veces puede ser una presentación, y esto es como un ejemplo de algo que me ha pasado. Yo he tocado muchas veces y en sitios donde el público, hay tantas personas que yo no veo el final.
pero de momento a veces voy a tocar en un contexto más íntimo, hay pocas personas, y como que hay una vocecita diciéndome, ten cuidado, no falle, que te están mirando. Y son cosas que nos pasan a todos cuando estamos tratando de hacer una tarea o siempre algo que nos saque. Así que es importante, si queremos cambiar el tipo de mentalidad que tenemos, es analizar qué nos decimos cuando estamos tratando de hacer algo y sentimos como que ese bloqueo. Entonces voy a analizar, qué es lo que me está pasando, qué es lo que yo tengo en la mente, ¿verdad? Una vez que analizamos eso, tenemos que buscar cambiar. Es muy importante para la mentalidad el autohabla, lo que nos decimos nosotros mismos. Así que una vez que analizamos qué es lo que me dice mi mente cada vez que yo voy a hacer esto, ¿qué me puedo decir para salir de ahí? ¿Cómo yo cambio un sí a un todavía? Un no a un todavía. Por ejemplo, yo no puedo hacer tal cosa. Pues yo puedo cambiar mi mente, decir todavía no puedo hacer tal cosa, pero si hago esto, pues me ayuda a lograr lo que quiero. Y eso es un pequeño cambio. Y vamos a tratar de cambiar el no por el todavía y el todavía convertirlo en un sí. No puedo, por el todavía no puedo, pero lo voy a lograr por el sí puedo. Estas son estrategias. Y muy importante siempre el autohabla, estar pendiente que qué nos decimos nosotros mismos. Y si es algo que no nos deja avanzar y no nos deja crecer, ¿verdad? Cambiar ese pensamiento. Así que quiero que esta semana, como ejemplo, hagan eso. Siéntense a pensar qué nos decimos en la mente cada vez que voy a hacer una tarea, cada vez que voy al trabajo, que voy a practicar, si vas a practicar, que voy a hacer un deporte, ¿qué nos decimos? Especialmente, ¿qué nos decimos que sentimos que nos aguanta? ¿Qué identidad tenemos? ¿Con qué identidad te ves? Es muy importante, porque a veces esa mentalidad que tenemos nos está creando una identidad que a veces no conocemos. Y si podemos reconocer las cosas buenas, pero también las cosas que no nos dejan avanzar, podemos hacer un cambio en lo que queremos crear. Entonces, haciendo un resumen de lo que les hablé hoy, la mentalidad es uno de los puntos importantes para uno poder crecer, para uno poder desarrollarse. Es uno de los puntos importantes de lo que es el método MIND, que les hablé en el primer episodio, pueden revisarlo, de qué es Smoothie Brain. Y ahí yo explico que el método MIND es como una filosofía que yo uso, por ejemplo, no simplemente para buscar mi desarrollo, sino para yo ayudar a mis estudiantes, para ayudar a otras personas, independientemente que sea la música, a cómo hacer un camino hacia el desarrollo y poder mejorar lo que deseen hacer. Así que está pendiente a estos próximos episodios, porque cada uno va a tener un poco de lo que es el método MIND y cómo se entrelaza lo que es la mentalidad, la intención, el neuroaprendizaje y la disciplina, que son los pilares de este método y son los pilares de la filosofía que yo uso para avanzar y para mejorar en la música, en la vida, en el desarrollo. Te invito a que sigas nuestras redes en Neuronas Felices TV, Gabriel Rodríguez Oficial, Gaby Bass Music, para que estés pendiente a estos temas, para que sigas el podcast. Si conoces a alguien que le interese estos temas, que crea que se puede beneficiar, envíale. Recuerda darle like también. Eso nos ayuda a nosotros a seguir con estos temas, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y que esta comunidad crezca para beneficio de todos. Así que está pendiente a estos próximos capítulos de este podcast que van a estar relacionados con con el método MIND. Y recuerda que la maestría comienza en la mente. Y si buscamos crecer, lo que debemos es hacernos mejores preguntas y contestar esas preguntas desde una mentalidad de crecimiento. Hasta la próxima.